Raquel Diniz es graduada de Psicología por la Universidad Federal de Paraíba en Brasil y tiene un doctorado y un magíster en Psicología por la Universidad Federal de Río Grande do Norte en Brasil. Es investigadora del Grupo de Estudios de Interacción Persona-Medio Ambiente del GEPA-UFRN, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Psicología Ambiental y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología Ambiental y representante de Brasil en la Sociedad Interamericana de Psicología. Actúa en la docencia e investigación a nivel de pregrado y posgrado en las áreas de metodología de la investigación en humanidades y psicología ambiental con los temas medio ambiente y estilo de vida saludable, aspectos psicosociales relacionados con los debates sobre el derecho a la ciudad. Trabaja con el pensamiento decolonial y postcolonial y las epistemologías del sur. Actualmente es profesora adjunta del curso de Psicología de la Universidad Federal de Río Grande do Norte y profesora permanente del programa de posgrado en Psicología. Muchísimas gracias, doctora Raquel, por regalarnos de su tiempo el día de hoy y bueno, la sala es suya. Pues muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a vosotros, buenas noches desde Brasil. Empiezo saludando a la Asociación de Estudiantes de Psicología y por extensión a toda la comunidad del curso de Psicología de la Universidad de Panamá. Espero que esté bien todas y todos, con salud y ánimo para las actividades de esta semana que van a ser intensas, por lo que he visto. Fue con mucha alegría y alguna sorpresa que recibí la invitación para compartir ese momento con ustedes en el ciclo de conferencias de la Semana de Psicología, ¿no?, en vuestra universidad. Aunque no sea una fuerte defensora del aprendizaje aunque yo sea una fuerte defensora del aprendizaje con presencia, oportunidades como esta en estos tiempos de enseñanza remota son muy ricas, ¿no? Entonces es un placer muy grande estar acá con vosotros. Y bueno, el tema que me invitaron a hablar es el tema de mi vida, ¿no? Es el tema de mi trabajo, de enseñanza, de investigación, y me ilusiona mucho hablar sobre eso con gente que a lo mejor conoce poco todavía, y bueno, es mi papel invitaros a vosotras y a vosotros a animaros a trabajar en ese campo, ¿no? Espero conseguir algo como eso al final. Y yo empiezo presentándome de una forma un poquito diferente de lo que la hizo Gabriel. Espero que estén todos viendo mi pantalla, ¿no? Y si no están, me avisa Gabriel y Karen. Bueno, yo empezaré presentándome con un mapa. Mira, qué loco eso, ¿no? Vosotros estáis ahí en Panamá, ¿no? Y son las 5 de la tarde. Yo estoy en Brasil. Aquí en Brasil son las 7 de la noche. Estamos en un fuso diferente. Y más específicamente estoy hablando desde el nordeste de Brasil, que es la costa este, ¿no? Donde está el punto más al este de Brasil, más cercano a África. Pero es una ciudad natal, es desde donde hablo yo. Es una ciudad de costa, está, bueno, mirando al mar, es una ciudad de playa, es una ciudad muy veraniega, muy bonita, pero yo no nací en Natal. Yo soy de una ciudad, de un pueblo más al interior de Paraíba, que es una provincia al lado de la que vivo yo hoy. Y bueno, alguien que vive en la playa, alguien que viene del interior, ¿no?, de un pueblo y vive en la playa, tiene algunas características. A lo mejor imagináis, bueno, es brasileña, vive en la playa, es de nordeste, está un poco más arriba. A lo mejor que conocéis de Brasil, quizás Río de Janeiro o São Paulo. Bueno, estoy muy lejos desde ahí, como unos 3 días o unos 5 días en coche, a lo mejor. Y bueno, somos muy diferentes desde nordeste y la gente del sur, del sudeste. Y a lo mejor os preguntáis, bueno, si es de Brasil y qué hace aquí hablando un español un poco oxidado, ¿no? Yo he vivido en España, yo viví en un sitio muy específico de España, que es Cataluña. Yo viví un año en Barcelona, así que ahí estuve estudiando psicología ambiental y también español. Pero
hace mucho que no hablo español, entonces a lo mejor no me comprenden perfectamente, entonces le pido a Gabriel y a Karen que me ayuden por si no me comprenden en algo que hable, ¿vale? Estoy completamente disponible para cambiar y volver y hacer nuevamente alguna frase que no esté muy comprensible, ¿ok? Entonces, en ese minuto les presenté a mí, ¿eh? Como desde de los lugares donde estoy, donde estuve, y esa es una forma que tenemos de decir quién somos. Ese es el argumento central de la psicología ambiental, ¿no? Somos personas, somos gente, pero gente que es completamente invadida, cruzada, atravesada por los lugares donde vive, donde están, donde estuvieron, de dónde vinieron. Y en ese momento les pido que piensen un poco quién son ustedes. Y yo voy a mezclar un poco vosotros y ustedes porque en Cataluña aprendí vosotros, pero sé que en Latinoamérica y bueno, a lo mejor en Centroamérica se habla ustedes, ¿no? Entonces les pido a ustedes que pensáis quién sois desde los lugares donde viven o donde vivieron o por donde estuvieron o pensando en los lugares donde os gustaría estar. A lo mejor ese no es el lugar donde os gustaría estar primeramente, ¿no? A lo mejor os gustaría estar en un sitio, en una fiesta o en otra ciudad o presencialmente. A mí me encantaría hablar con vosotros en un sitio presencial. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué una psicología ambiental? ¿Por qué hablar del ambiente en el área de la psicología? Yendo a una mirada más amplia, no hay duda de que hablar del ambiente, hablar del medio ambiente, es algo importante. Imagino que nadie aquí en esa aula diría que no es importante, que el ambiental no es un tema importante. Bueno, lo miramos todo el día en los periódicos, en la tele, en todos los canales, ¿no? Temas como esos, la humanidad sigue enganchada en petróleo, gas natural y carbón, o sea, sigue utilizando combustibles fósiles que son extremadamente poluyentes. Los alertas científicos por los daños colaterales de la biodiversidad de algunas medidas de cambio climático, ¿no? Hasta las medidas que intentan resolver los problemas que son generados por las mudanzas climáticas globales tampoco son muy efectivos totalmente. Una nueva advertencia sobre el medio ambiente aumenta la probabilidad de que el mundo llegue al punto de inflexión climática en los próximos 5 años. Entonces, estamos llegando a un cataclismo climático y los expertos lo están diciendo desde hace décadas. Llegué a esta noticia sobre Panamá, ¿no? Isla Taboga, que no conozco, a lo mejor vosotros conocéis, en riesgo eminente por derrames químicos en el agua, la contaminación, ¿no? Proveniente de embarcaciones en Panamá. Bueno, traigo una noticia de Brasil también, porque la maleza ambiental está por todos sitios y en Brasil aún más, en esos momentos. Brasil va a la cúpula del clima con promesas y un ministro del medio ambiente poco creíbles, ¿no? Poco creíbles. Entonces, tenemos un momento muy crítico en nuestra realidad ambiental en Brasil hoy. Y bueno, todo el mundo lo está mirando con muy malos ojos. Pero hay una noticia buena al final de Panamá. Panamá crea una reserva marina casi tan grande como su superficie terrestre. Así que me ilusionó leerlo. Y bueno, también hay que decirlo algo bueno, si no, nos quedamos solo con el malo. Entonces, hablar del ambiental es casi obvio, pero cuando pensamos por qué la psicología debe hablar de esos temas, ¿no? Estamos viviendo en un momento de crisis sanitaria, ¿no? De la salud y una crisis humanitaria, pero esa crisis se pasa de formas diferentes en diferentes partes del mundo.
como pueden ver, la pandemia del coronavirus provoca pobreza sin precedentes en Latinoamérica. O si hablamos del tema de la pandemia, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, todas las noticias que vemos sobre la pandemia van a traer la dimensión de la diferencia entre los países, tanto en términos de la contaminación, cuanto en términos de las vacunas, ¿no? Las vacunas llegan de formas diferentes a países diferentes, entonces es un tema que nos debe llamar la atención. Y aquí una noticia que, bueno, está más cerquita a vosotros, ¿por qué el corredor seco centroamericano debe ser noticia? Los efectos de la crisis climática y alimentaria están siendo terribles y se continuarán notando en los próximos años. Entonces, el último ejemplo es que en 2020 tuvimos más desplazamientos motivados por desastres ambientales de lo que por violencia y conflicto. Entonces, las motivaciones ambientales hacen con que la gente se desplace con más frecuencia. Entonces, miren, si miráis ahí en ese gráfico, van a ver que del total de 40 millones de personas que se desplazaron en 2020, bueno, 30 millones lo hicieron por motivos ambientales, como sequías, temperaturas extremas, corrimientos de tierra, incendios, inundaciones, desastres geofísicos. Entonces, bueno, el ambiente es un tema humano también. Ese es el argumento que me gustaría levantar. Así que nos podemos poner algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de los problemas ambientales? ¿Cómo contribuimos al agravamiento de los problemas? ¿Qué se puede hacer para, bueno, cambiar el panorama de crisis ambiental? Y la pregunta más inquietante, que es, ¿quién es responsable de la crisis medioambiental? Entonces, espero que estén ahí como pensando respecto a eso, porque eso es lo que nos interesa muy directamente en esa discusión. ¿Alguien quiere hablar? ¿Hay un micrófono abierto? No. ¿Todo bien, Gabriel? No hay micrófonos abiertos. Ah, vale. Perdón. Gabriel, me interrumpe, ¿vale? Si necesitas hablar algo, porque como no veo a nadie, no sé si todos me están mirando, se me están escuchando bien, se me comprende en mi malo español. Sí, sí se entiende. No se Perfecto, preocupe. gracias. Bueno, así que hay esa cita es esa frase es de un geógrafo, pero que es muy influyente en la psicología ambiental. Y Futuan dice, la autocomprensión aparece como una posible fuente de soluciones a los problemas ambientales que fundamentalmente son problemas humanos. Y aquí yo puse énfasis en el término humanos, en rojo, porque tenemos que preguntarnos algo sobre esos humanos, ¿no? Si consideramos el escenario de la humanidad como algo general, perdemos de vista que la humanidad es muy diferente. No hay humanos en una clase general, genérica, abstracta. Humanos son seres de relaciones sociales, están inseridos en un contexto político, económico, histórico, ¿no? Entonces actúan de formas diferentes y tienen impactos diferentes en sus actuaciones ambientales. A ver, en esa primera noticia está en portugués, lo voy a traducir, pero bueno, por supuesto comprende. La vacuna contra COVID, bueno, la fortuna de los más 10 ricos, de los más ricos, pagaría la inmunización, la vacunación para todo el mundo, dice Oxfam. Países de América Latina crecerán más de lo que esperado, pero de forma desigual. La pandemia dispara en un 40% el número de millonarios en Latinoamérica. Os pregunto,
esa gente que detiene más de la mitad de la riqueza generada en el mundo, actúa de la misma manera de que la gente que no tiene ni agua potable en sus casas. Os pregunten algo en esa dirección, ¿vale? Aquí arriba hay un dibujo con cuánto se usa de agua por día en el mundo. La ONU dice que la media por habitante es en el mundo, una media general sería de 50 litros de agua por día. Veamos, los canadienses utilizan hasta 600 litros. Los norteamericanos utilizan 350 litros. Y hasta el final tenemos el brasileño que utiliza como 187, perdón. Y la gente de África en la región subsahariana utiliza como 20 litros. Eso es una forma de demostrarles las diferencias entre el uso de los recursos a depender de dónde están. Tenemos un teórico brasileño muy importante que se llama Milton Santos y él decía que nosotros nos definimos por el lugar de donde estamos, donde habitamos. Entonces hay que preguntarse si la humanidad es un concepto, se puede pensar en la humanidad como un concepto general, genérico, abstracto, y yo parto del presupuesto que no, tenemos que pensar en la humanidad como distinta en sus posibilidades y así como en sus posibilidades de hacer daño al ambiente, como hacer medidas para solucionarlos. Entonces, ¿cuáles son las formas de solucionar la crisis medioambiental? ¿Cuál es nuestro rol en la protección del medio ambiente? ¿Cuáles son los impactos de nuestras acciones individuales? Y si cada uno hace su parte, ¿podemos salvar el planeta? Ese es un discurso muy común, ¿no? Desde los 90, desde los 80, pero en los 90, con la ECO 92, con el encuentro de la Cúpula de la Tierra en Río de Janeiro, bueno, se pone en evidencia la responsabilidad de toda la gente con salvar el planeta. Pero sigo diciendo, hay algo de desigual en esos usos que hacemos de los recursos. Las relaciones sociedad-naturaleza son muy antiguas, no empezaron con nosotros en el capitalismo, ¿no? Aquí hay como unos dibujos para mirarnos y acordarnos que hay gente habitando el planeta desde hace muchos milenios y esa gente va cambiando sus formas de relacionarse con el medio a medida en que, bueno, se sedentarizan y se quedan más tiempo en un sitio y empiezan a como usar los recursos que están ahí y lo esgotan y luego cambian de sitio, pero optimizan también su forma de utilizar esos recursos para que se puedan quedarse más tiempo en un lugar. Y así es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de su relación con el ambiente. Entonces, no hay cómo pensar el ser humano sin considerar su ambiente, su relación directa con la naturaleza. Y tampoco hay como pensarlo sin considerar que esa relación cambia a lo largo de la historia, ¿no? Desde nuestros pueblos originales hasta hoy, nuestra sociedad contemporánea. Tenemos formas muy diferentes de relacionarnos con el medio. Y yo les traigo una definición de Carlos Marx, ¿no? De Karl Marx, en que él habla justamente de ese punto. Yo voy a leer la definición de que habla él. La noción de metabolismo, sociedad, naturaleza está en su trabajo. Y el término metabolismo, a lo mejor os acordáis de vuestras enseñanzas, ¿no? De la escuela, pero el metabolismo quiere decir los cambios, las reacciones químicas que nuestro cuerpo, nuestros organismos hacen para mantener el equilibrio, garantizar las necesidades, ¿no? La satisfacción de las necesidades. Entonces, Marx hizo una comparación, hizo una analogía al metabolismo de los organismos
y el metabolismo que hacemos en nuestras relaciones con la naturaleza. El trabajo para Marx, que sería la actividad humana, no solo, el trabajo para Marx no es solo lo que hacemos para ganar dinero, sueldo, pero es toda y cualquier actividad humana. Y esa actividad humana es ante todo un proceso entre hombre o personas y naturaleza. El proceso en que el hombre, por su propia acción, medía, regula, controla su metabolismo, sus relaciones de equilibrio con la naturaleza. Se enfrenta, se pone delante de la materia natural, de los recursos. Bueno, es una palabra muy mala, pero bueno, lo vamos a usar para fines pedagógicos. Se enfrenta, se coloca delante de la materia natural como un poder natural, o sea, algo que tiene potencia, que puede transformarse. Y para apropiarse de la materia natural de una manera útil para su propia vida, pone en movimiento las fuerzas naturales de su propia corporeidad, o sea, su cuerpo, sus brazos, sus piernas, su cabeza, sus manos, para lo que hay de bueno, para lo que hay de malo, ¿no? Garantizamos nuestra sobrevivencia, pero al mismo tiempo, cuando ponemos en movimiento nuestras fuerzas, nos tornamos la única especie animal que pone en riesgo su propia existencia. Miren qué absurdo eso, ¿no? No hay otra especie animal que ponga en riesgo sus semejantes. Nosotros somos la única especie que amenazamos la existencia de nuestra propia especie. Entonces, según Marx, actuando sobre la naturaleza externa y modificándola a través de este movimiento, modifica al mismo tiempo su propia naturaleza. Ese es un quote muy importante para pensar en la psicología ambiental, porque lo que dice Marx es que en cualquier sitio en el mundo, no importa dónde, si en Centroamérica, si en Asia, si en África, si en Groenlandia, hay gente que está interactuando con su ambiente. Y a lo largo de la historia, entonces en toda la historia humana, estamos interactuando con nuestros ambientes y en todas las partes del mundo. O sea, el ser humano no está hecho en un vacuo, en un vacío, ¿no? Está en actuación directa con sus ambientes y sus variados ambientes. Avanzamos. Y así los traigo entonces, por fin, y de hecho empezando a hablar directamente, aún más directamente sobre psicología ambiental, algunas definiciones. Hay muchas en los manuales, en los libros, van a ver en artículos, bueno, hay muchas definiciones. Les traigo dos que me parecen como comunes, ¿vale? Que son comunes que van a encontrar en muchos sitios. La psicología ambiental estudia las interrelaciones de las personas con el medio ambiente en sus dimensiones físicas y sociales. O sea, estamos todo el tiempo interactuando con el ambiente físico y ese ambiente físico también está lleno de relaciones sociales. Se va, bueno, en la misma dirección de lo que dijo Max, ¿no? Actuamos en el ambiente y nos transformamos en estas relaciones. Al fin y al cabo, no lo hacemos solos, ¿no? Estamos siempre en comunidad. La psicología ambiental, aquí hay otra definición. La primera es de Gabriel Moser, que fue un psicólogo ambiental muy importante, francés, desde Francia, y que ha contribuido de forma muy significativa para el área. Y abajo tenemos una definición de Esther Wiesenfeld, que, bueno, quien se interesa por el tema de la psicología ambiental debe buscarla. Es una profesora aún en trabajo, aún activa en la Universidad Autónoma de Venezuela, muy importante para el área. Y según Esther Wiesenfeld, la psicología ambiental se ha definido como la disciplina que estudia las transacciones entre las personas y su entorno, con el fin, y aquí, diferente de la definición anterior, pone un objetivo, ¿no? Con el fin de promover una relación armónica entre ellas, que redunde en el bienestar humano
y a la sostenibilidad ambiental. Entonces, se pone en evidencia la importancia de que las personas estén bien al mismo tiempo en que el ambiente también esté bien. Entonces, se pone más complejo, ¿no? El objetivo de la disciplina, del área. Así que, ¿qué es la psicología ambiental entonces? Hablamos que es importante hablar de psicología. La psicología habla del ambiente porque los problemas ambientales son problemas humanos, ¿no? ¿Y qué es entonces la psicología ambiental desde esas definiciones? Hay aquí un esquema, una estructura que lo propone Gary Moore, que fue un psicólogo, de hecho un arquitecto muy importante en Norteamérica, y que desarrolló como esa idea que vosotros veis en la lámina. Bueno, podemos decir que la psicología trabaja con las personas, ¿no? Y los fenómenos humanos. Si nos ponemos en ese lugar del área. Entonces, cuando hablamos de las personas, estamos hablando sobre aspectos sociodemográficos, aspectos psicológicos, ciclo vital, modos de agrupación, otros temas. Y hablamos, cuando consideramos el ambiente, estamos considerando en la psicología ambiental algo muy específico en diferentes escalas, que la psicología tradicional generalmente no lo ve, como lo pone en fondo y no en figura. Lo que hace la psicología ambiental es decir, bueno, todos esos aspectos, ¿no?, de la persona se manifiestan en ambientes, en espacios, sea la habitación, como esta en la que estoy, sea el hogar, la escuela, las calles, la ciudad, el barrio, el país, el planeta. Entonces trabajamos con la idea de que las personas están interactuando en diferentes niveles de espacialidad. Entonces, espacializamos el fenómeno humano. Y al hacernos eso, identificamos fenómenos específicos en esta relación persona-ambiente. Identificamos fenómenos como la identidad. La identidad, vosotros estudiáis en psicología social, ¿no? La identidad, quién soy, la autodefinición. Pero cuando consideramos el ambiente, consideramos que existe una identidad de lugar. Empecé mi ponencia hablando que soy de Brasil, que soy del Nordeste. Entonces, hay aquí un hecho de que me defino por el lugar donde estoy, de donde vengo, que fue lo que les pedí que pensara, ¿no? El apego, en inglés es, bueno, llamamos el place attachment, es un término más comúnmente utilizado, pero estamos hablando de los vínculos afectivos que desarrollamos con el espacio. A lo mejor si les pido que piensen en el sitio que más les gustan, que más os gustan en la vida, van a pensar en la habitación o en una playa o en la casa el hogar de la abuela o algún otro sitio. Entonces desarrollamos sentimientos, afectos por los espacios, por los ambientes, ¿no? Así como tenemos ganas de defenderlos, como si alguien imaginen vuestros hermanitos más niños, que, bueno, mientras entra en vuestras habitaciones, bueno, alguien se puede poner nervioso o celoso. Entonces, también desarrollamos ese tipo de relación con nuestros espacios. Y estudiamos, bueno, estudios de vida sostenibles y otros temas. Entonces, la estructura del área de la psicología ambiental está como gravitando, como está alrededor de esos tres ejes que son fundamentales para considerar el fenómeno humano en nuestra lectura, ¿vale? Y hay por lo menos dos grandes áreas de la psicología ambiental, históricamente definidas. Bueno, los desarrollos de la psicología ambiental van a ser diferentes a depender de dónde consideramos la emergencia del área. En Norteamérica, en Estados Unidos, se desarrolla una línea de investigaciones muy fuerte. Ahí por los 70, los mediados,
en la primera mitad del siglo XX, pero en los 70 con más fuerza, se empieza el interés por el medio urbano, el espacio público y los ambientes construidos. De hecho, la psicología ambiental surge como de una doble demanda. Una externa a la psicología, que son de los arquitectos, los planeadores, los ingenieros, que nos llaman a dialogar, a compartir ideas sobre cómo proyectar mejor para los usuarios. Hasta entonces no había un diálogo muy nítido entre las personas, usuarios de los espacios y los proyectadores. Ahora, con la psicología ambiental se intenta hacer como un diálogo en una conversación entre esos agentes, ¿no? Y desde esta mirada se empieza el interés por los ambientes como ambientes educacionales, las universidades, las escuelas, las guarderías, cómo las crianzas, los niños, los estudiantes se relacionan con los espacios que habitan, las habitaciones, los vecindarios, el barrio, las aceras. Entonces, miren, diferentes escalas del ambiente construido, ¿no? Construido. Los ambientes de salud, los ambientes laborales, los ambientes extremos como el sistema penitenciario o contextos de privación de libertad, todos esos espacios se tornan como interesantes para pensar las personas en su relación con esos ambientes. Entonces, podríamos pensar que hay una psicóloga brasileña muy importante, la Silvia Land, que decía, toda la psicología es social, porque no hay un individuo que no esté en la relación con otra persona, ¿no? Entonces, somos seres sociales. Me gusta decir que toda la psicología es ambiental, porque si vosotros vais a trabajar en un hospital, si vosotros vais a trabajar en una escuela, si van a trabajar en una clínica, si van a trabajar en un sistema penitenciario, van a estar en un espacio y esos espacios influyen en los comportamientos, lo que es posible, lo que no es posible hacer en esos lugares. Por ejemplo, en los hospitales hay muchos estudios sobre privacidad, sobre los espacios verdes en los hospitales, si ayudan o no en la recuperación de los pacientes. El apiñamiento en los ambientes como las penitenciarias, ¿no? Los cárceles. Entonces, se piensa en esos fenómenos y cómo impactan en las relaciones que acontecen ahí. Esa es una línea de la psicología ambiental, la psicología que llamamos arquitectónica, que emerge en los 70, pero sigue existiendo hasta hoy, con todos esos temas en evidencia. Y hay una otra gran línea de investigaciones, de enseñanza, de actuación de la psicología ambiental, que es lo que llamamos muy ampliamente de psicología verde, que es la psicología que se vuelve a la relación con el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Términos un poco problemáticos de usarlos, pero nuevamente no voy a detenerme en eso, pero sí que estamos hablando de las relaciones con la naturaleza de una forma general. Y temas que nos interesan son, por ejemplo, la polución, la basura, la contaminación, en un nivel más inmediato, los cambios climáticos globales, ¿no? También es un tema investigado por la psicología ambiental. La Asociación de Psicología Americana, el APA, American Psychological Association, ya tiene un grupo de trabajo que piensa el efecto en la salud mental de los cambios climáticos. Y también, ¿qué podemos hacer para cambiar los comportamientos, los estilos de vida que afectan directamente los ambientes, ¿no? ¿Cómo hacer con que la gente salga del discurso de que es importante cuidar el medio, pero sin hacerlo? Creo que nadie aquí diría que no es importante cuidar el medio ambiente, pero cuando les pregunto, y lo hice en mi maestría y en mi doctorado, cuando pregunta a la gente, bueno, ¿qué haces entonces para cuidar el medio? Silencio. Entonces la gente habla que es importante, pero
el comportamiento no suele acompañar el discurso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiarlo? Esa es una cuestión que está ahí de moda hace como unos 20 años, desde que se habla de la necesidad de cambiarnos nuestros estilos de vida sostenibles. Entonces, se habla también de la justicia socioambiental, del racismo ambiental, que son temas que están se poniendo más en evidencia en estos tiempos, y les hablaré pronto por qué. La psicología ambiental en el mundo. Bueno, tenemos un desarrollo de la psicología ambiental en dos grandes contextos. En Norteamérica, más fuertemente, más visible, hay cursos de posgrado y publicaciones desde mediados del siglo XX sobre el tema de las relaciones persona-ambiente dentro y fuera de la psicología, mucha influencia de la sociología urbana. Y tenemos otro centro muy importante que está en Europa. Entonces, de forma más directa, para quien tiene interés en posgrado, en esos temas, de salir de vuestro país para hacer algo fuera, los centros en Norteamérica, en Estados Unidos y en Europa son muy fuertes. En específico, en España, Portugal, Francia, en Península Ibérica hay un diálogo más fuerte con nuestra construcción en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos Brasil como un destacado productor de conocimiento, de enseñanza, de investigación. Hay otros sitios emergentes como México y Colombia, que están, bueno, México y Colombia son sitios muy importantes históricamente para el desarrollo del área. Entonces, están buscando a alguien para hablar, para dialogar. Tenéis en nuestra realidad bajo Norteamérica, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, también son sitios que están desarrollando muy fuertemente el área en sus contextos. Además, tenemos algo en África aún muy inicial, como en Nigeria, en India, Japón, Rusia. Entonces, se está poniendo en diferentes partes del mundo desde inicios del siglo XXI con más fuerza. Yo voy a pasar, pero aquí son sitios webs donde podréis acceder más informaciones, ¿vale? Cualquier cosa me pregunta después, pero les indico el IG de nuestro grupo en Brasil, el Observatorio Latinoamericano de Psicología Ambiental, el OBIPALA, que lo estamos desarrollando en esos momentos y pueden accesarnos ahí para tener dudas, pedir informaciones. Entonces, el IG es ob.pala, ¿vale? Avancemos. Hablé un poco de la psicología ambiental en América del Sur, avanzaré. Porque me gustaría encaminar el final de mi charla hablando de la importancia de considerarnos las especificidades sociales, ambientales, culturales, históricas principalmente, ambientales de nuestra realidad en la periferia del capitalismo. Entonces, yo considero muy importante desde nuestra mirada adentrarnos en esta imagen, ¿no? Que lo hizo Joaquín Torres García en Uruguay en 43. La idea de Torres García era que necesitamos cambiar nuestra mirada desde el norte hasta el sur, ¿no? Entonces, la inversión, zulear nuestras miradas para pensar la especificidad de nuestras relaciones con nuestro contexto de desigualdad que vivimos en la periferia del capitalismo, que es diferente del contexto de donde se desarrolló la mayor parte, la parte más grande de la psicología ambiental hasta estos momentos. Entonces, cuando hablo de desigualdades socioespaciales, estoy hablando de la necesidad de mirar las diferentes espacialidades que vivimos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de Brasil, ¿no? Aquí hay la primera foto, esta de arriba, es bueno, aquí tenéis una favela, ¿no? Una favela, no sé cómo decirlo en español, siempre me olvido la palabra, pero bien, son
moradías de bajo sueldo, y aquí tenemos el barrio más rico de São Paulo. Entonces hay un conflicto, bueno, cómo estas personas experiencian la ciudad es diferente de cómo estas experiencian. Aquí son niños indígenas en las minas, ¿no? En las excavaciones de minerio en Brasil. Aquí la agricultura de gran escala para exportación, que es diferente del uso que hacen los agricultores, la gente que trabaja en la tierra, ¿no? Que cultiva su alimento, y que es la mayor parte de la producción de alimentos en nuestro país, ¿no? Esta producción es para exportación, esta es para consumo interno. Entonces, si priorizamos esa forma de relacionarnos con el ambiente, ¿a quién estamos valorando? Y aquí les traigo, bueno, imágenes que a lo mejor conocéis. Espero que sea posible reconocer, ¿no? En 2019 yo estuve un solo día en Ciudad de Panamá. Y me encantó la ciudad, me encantó lo que pude conocer. Bueno, no, tampoco pude conocer mucho, pero son fotografías, bueno, no están en una diagramación perfecta porque lo hice en panorámica, pero les pregunto a vosotros, ¿quién habita esa ciudad? Esa ciudad es esa ciudad. ¿Quién habita en esos espacios? ¿Quién habita en esos? Esas personas transitan en esos lugares, pueden accederlos, pueden accesarlos libremente. Esas personas acá transitan en esos. ¿Qué tipo de actividades hay aquí y qué tipo de actividad hay aquí? Solo para pensar, ¿vale? Bueno, como pueden ver, yo solo estuve en el casco viejo, ¿no? Desafortunadamente, pero tuve la curiosidad de caminar un poquito más adentro y claro, eso pasa aquí en Brasil, eso pasa en cualquier sitio del mundo. Hay diferencias en las formas de habitar, hay diferencias. Bueno, aquí, ¿cuántas personas hay en esa calle? Habitan en esa calle. ¿Cuántas personas habitan acá? ¿Cuántas familias hay acá? ¿Cuántas familias hay acá? ¿Qué uso hacen? ¿Qué espacio público dispone? Y aún en el corazón del casco antiguo, ¿no? Hay también formas de ocupar diferentes. Entonces, nuevamente, les estoy invitando a pensar vuestra propia ciudad y las diferencias que hay en el habitar, en el uso que se hace del espacio público, en el uso que se hace de los espacios, de los hogares. Y bueno, el cambio que hay a depender quién son las personas. Y hay un hecho muy importante que se tiene que considerar, que es las diferencias de clases sociales, la desigualdad, la segregación socioespacial, que se viene poniendo como un tema muy importante para hablarnos de la psicología ambiental en Latinoamérica, en Centroamérica, en sur de Asia, en África, en países que tienen un histórico de colonialidad, de colonización y aún hoy de colonialidad, porque siguen repercutiendo, ¿no? En nuestras mentes, en nuestra subjetividad. Bueno, no sé cuánto llega a vosotros la discusión sobre la decolonialidad, la descolonización del pensamiento, pero hay teóricos latinoamericanos que dicen que aunque no seamos más colonias políticas, cuando se habla de ocupación política, aún tenemos en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra subjetividad muy involucrado una forma de ser que tiene que ver con las metrópolis. Entonces, para hablar de las especificidades de nuestro pueblo, de las personas de nuestros países, tenemos que pensar que no hay cómo considerarlas si la ponemos en un grupo homogéneo, como si todos experimentasen los espacios, la ciudad, de la misma forma. Entonces, yo traigo unas frases de un ambientalista brasileño muy importante que fue asesinado por su actuación militante en defensa de la floresta amazónica, Chico Mendes, que dijo: la ecología sin lucha de clases es jardinería. O sea, necesitamos
atentar, mirar a las disputas de poder que hacen parte de nuestras relaciones sociales y ambientales. Aquí, bueno, imágenes de vuestro lindísimo país, de vuestra lindísima gente que se parece a mi gente, ¿no? Tenemos indígenas. Incluso descubrí que Panamá tiene el último reino el último reino indígena en Latinoamérica, en América, ¿no? En las Américas. El pueblo Nazo, me encantó saberlo. Aquí es una foto, mi foto que saqué de las artesanías. Entonces, lo que llama la atención es la importancia de mirarnos, de mirar a las experiencias históricas de nuestros pueblos, ¿no? Que se relacionan con los ambientes desde hace séculos, milenios, y que tienen algo a decirnos hoy sobre cómo deberíamos, qué podríamos hacer para tener relaciones más saludables con nuestros ambientes. Bueno, ahora sí, finalizando, perdón, he pasado un poquito mi tiempo, pero estas dos fotos también yo las saqué ahí en la ciudad de Panamá mientras caminaba por las calles, porque soy de esas personas que son muy caminantes y me gusta conocer las ciudades caminando. Y es un ejemplo maravilloso de cómo el ambiente habla con nosotros, cómo nos invita. Y yo estaba en esa calle caminando a esa montaña que está ahí en el centro, cerca al Casco Viejo. Y me llamó la atención esa frase, ¿no? Esa poesía que luego descubrí que es de una poetisa panameña, la Diana Morán. Y bueno, finalizo mi fala con sus palabras, que son muy lindas y que me ilusionaron de una forma muy importante. Nosotros, los legendarios quiebravidrios, malísimo para leer poesía, gente, perdón. Negafirmas, contagiosos gritabarcos, con nuestra siembra de banderas en el despertar de todas las mañanas. Y aquí la misión de la psicología ambiental y de cualquier ciudadano de nuestras latitudes. Tenemos que ser tercos de dulzura, tercos en la cárcel, en la muerte tercos y más tercos en la firma, terquísimos, para pasar por el ojo del camello y recobrar la cintura de las aguas. Para el año 2000 debemos ser tercos. De Diana Morán, muchas gracias y perdón si lo hablé muy rápido y espero que tengáis preguntas para hacerme. Gabriel, Karen. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la verdad es que justamente le quería preguntar si conocía la ciudad de Panamá, porque, bueno, tenemos esta parte de la ciudad, los rascacielos, tenemos esta parte de la cinta costera, ¿no? Pero también tenemos el Cerro Ancón, tenemos el Parque Nacional, Natural Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, entonces, que todo está muy cerca de una cosa de otra, ¿no? Y es saber cómo un rascacielos pues, está a 10 minutos del bosque. Entonces, es muy, muy interesante esa parte también, ¿no? La realidad que nosotros conocemos de ciudad. Entonces, no sé si habrá preguntas, no sé si mis compañeros tendrán alguna pregunta. Alcen la mano, en la parte de arriba dice levantar la mano y les abrimos el micrófono. Para cualquier duda, comentario que tengan. Ay, porfa, me encanta hablar, me encanta charlar. Bueno, también me parece, bueno, yo tengo una pregunta, que es, cuando se hacen investigaciones en psicología ambiental, ¿cómo se realizan? O sea, ¿qué exactamente? Porque, bueno, en otras áreas tenemos que, bueno, aplicas un test o observas, pero en esta parte, ¿qué hace? O sea, ¿cómo se lleva a cabo una investigación en el área de psicología ambiental? Vale, muy buena pregunta, Gabriel. Bueno, hacemos de todas formas, que imagináis. Toda la investigación que se hace en psicología se hace en psicología ambiental. Tenemos mucha investigación en los métodos experimentales, cuasi experimentales. Hay muchas escalas. Yo he utilizado cuestionarios en mi maestría
Y bueno, todo lo que sabéis de estadísticos y todo eso se usa en la psicología ambiental. De hecho, es el fuerte del área. Pero en Latinoamérica empezamos um, con más fuerza a utilizar las metodologías cualitativas, ¿no? Justamente porque intentamos acercarnos a lo que hay de específico en esas comunidades, ¿no? Entonces, si hablamos de indígenas, si hablamos de pueblos y comunidades tradicionales y cómo se relacionan con su ambiente, seguramente una escala puede que sea un inventario, puede que sea inadecuado, ¿no? Pero si hablamos de estudiantes universitarios, como yo en mi investigación, bueno, hice una recerca con 380 estudiantes investigando la perspectiva temporal y el posicionamiento ecocéntrico y antropocéntrico. Entonces hice, bueno, estadísticas, análisis factoriales y todo que ya conocéis. Pero hay gente que va a utilizar etnografías, va a utilizar grupos focales, va a utilizar entrevistas, historias de vida, que fue lo que hice en mi doctorado. Entonces, en mi doctorado yo hablé con gente militante de la justicia ambiental, de la justicia socioambiental, para conocer sus historias de vida. Y he descubierto, por ejemplo, que las experiencias más significativas de vida en las trayectorias de esas personas son el contacto directo con la naturaleza. Entonces tenemos espacios naturales en las ciudades y en el campo, así que el contacto con el campo contribuye para desarrollar la responsabilidad o el compromiso proecológico. Solo para que tengáis una idea un poco de cómo investigamos. ¿Te respondí, Gabriel? Sí, sí, porque justamente o sea, mi pregunta también era como que si tenían inventarios o cuestionarios de esta parte, ¿no? Sí, y bueno, entiendo que sí, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, no sé En si México, alguien más... perdón, en México sí hay mucho. Les recomiendo las investigaciones de Víctor Corral Verdugo, que es uno de los pioneros del área y ahí está ahí cerca en México, que, bueno, sus investigaciones son todas cuantitativas y con cuestionarios y todo eso. Entonces, es un ejemplo de alguien que hace mucha investigación en esos modelos. De acuerdo. Bueno, no sé si alguien más se anime a levantar la mano o hacer una pregunta a través del chat. Sí, Yo yo no. tengo una pregunta. Quisiera saber si existe, por ejemplo, un tipo de ambiente en específico que tenga repercusiones positivas en las personas o eso pues depende mucho. Pues depende mucho. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Tu nombre? Karen. Karen. Fue Karen. Bien. Bueno, la gente es muy tímida, ¿no? ¿Cómo se dice tímida en español? Avergonzada, Sí, quizás. tímida, tímida. ¿Tímida se usa? Vale, gracias. Karen, sí que hay, y sí, al mismo tiempo te digo la respuesta más común en psicología, ¿no? Depende. Bueno, a mí me gusta mucho la playa, pero hay gente que va a preferir las montañas o el bosque, ¿no? Entonces cambia mucho de persona a persona y tiene que ver con sus experiencias a lo largo de la vida. Hay gente que puede haber tenido una experiencia un poco traumática de ahogamiento, casi ahogamiento en el mar y no le gusta el mar, pero a mucha gente le gusta, ¿no? Entonces, lo que las investigaciones han señalado con mucha fuerza es que la naturaleza tiene un efecto muy positivo en las personas, muy positivo. Entonces, cuando vemos las reformas urbanas, ¿no? el planeamiento urbano, que no considera la manutención de espacios verdes en la ciudad, eso es un design completamente equivocado, porque las investigaciones en psicología mental señalan justamente eso, que es importante haber plazas, haber el contacto con árboles y todo el tipo de vegetación. Entonces, ampliar los parques, las reservas urbanas, eso porque estoy hablando de ciudad, ¿no? Pero al interior, en el campo,
Tampoco vivir en el campo significa necesariamente estar muy bien, porque si vas al campo y estás en una situación de pobreza y que no tienes acceso a los derechos fundamentales como educación, salud, tampoco vivir en el campo y contacto directo con la naturaleza va a ser muy saludable, ¿no? Entonces hay ahí una mezcla que se tiene que considerar. Bueno, creo que hay algo aquí en el chat, ¿no? Sí, exacto. Bueno, si quiere la leo. Raquel Torres dice, yo tengo un comentario y una pregunta. Me parece muy interesante que la psicología mental vaya de la mano con la lucha de clases, pues no había pensado como una relación entre ambas. Pero si son muy importantes, ¿por qué somos parte de eso y del planeta? ¿Qué es lo que quisiera proteger? Me gustaría no entiendo bien, me gustaría saber cómo había sido su experiencia en estos viajes, conociendo y viendo las relaciones de las personas con el ambiente. Ok, la pregunta es, me gustaría saber cómo ha sido su experiencia en sus viajes, conociendo y viendo las relaciones de las personas con el ambiente. Vale, muchas gracias Raquel, muy bien, mi compa de nombre. Bueno, Raquel, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo decimos en Brasil, aquí en nuestro grupo de recerca, que es como, ¿cómo decimos? Un bichito que te pica, que te muerde, ¿cómo dice? Un bichito que te toca y nunca más vas a dejar de ver el ambiente como algo, como una figura. Porque, bueno, si os acordáis, en la Gestalt hay la idea de la figura y del hondo, ¿no? Entonces ponemos el ambiente como figura, igual que las personas. Entonces, siempre que viajo, y aquí, bueno, veis que yo estaba caminando en un día en Panamá, en la ciudad de Panamá, y estaba ahí como sacando fotos de todo, de toda la ciudad, de lo que pude acceder a la ciudad, porque me fascina, ¿no? Ver la diferencia entre las experiencias urbanas, porque, bueno, toda la psicología es en gran parte urbana, ¿no? Tenemos poquísimos debates, aún empezando a debatir la psicología rural. No sé si conocéis, pero bueno, es un área emergente que habla de la relación persona-ambiente en el campo. Y miráis, yo puse aquí una mola, y es proposital, ¿no? Porque cuando estuve en vuestra lindísima ciudad, yo conocí a indígenas y hablé con ellos sobre dónde estaban en el país, cómo vivían, bueno, una charla muy rápida, pero esa sensibilidad, ¿no? Todas y todos tenemos que tener, si estamos hablando con gente, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué diferencia tienen con sus espacios? Y Raquel, la investigación que hice, en la investigación que hice, mucha gente que actúa, milita, bueno, es activista ambiental, dijo que fue muy importante el contacto con los indígenas, con gente, con pueblos originarios, para comprender otras formas de relacionarnos con el ambiente, pero a lo mejor no necesitas ir a conocer indígenas, sino conocer a la gente en situación de calle en tu propia ciudad. Esa gente, imaginen, alguien que vive en la calle, la casa es una calle. Eso es una torsión en nuestra comprensión de lo que es la habitación. La gente hace sus necesidades, hace su aseo en la calle. Entonces, ¿qué es una casa? Una casa es eso, cuatro paredes, ¿no? ¿Qué es una casa? La casa es una acera, es bajo la puente. Entonces, mi experiencia, y os invito a trabajar vuestra sensibilidad para las experiencias que la gente tiene en sus diferentes lugares, no solo cuando pensáis en los pueblos tradicionales, originales, como he traído aquí, ¿no? Pero también aquí yo he traído como crianzas, niños y sus mamás que estaban paseando por el cerro. Gabriel dijo el nombre, yo me olvidé. Ancón, Cerro Ancón. Sí, sí, es eso, ¿no? Es ese sitio, ¿no? Sí, Cerro Yo creo Ancón. que sí. Sí. Bueno, entonces a mí me encanta mirar a los niños brincando, jugando en el parque, en la plaza. Ya que tengáis esa experiencia, se sienten en un sitio y estén solo mirando a la gente en sus actividades diarias en esos sitios. Es genial, es brutal de encantador.
Hay otra pregunta. Espero haber respondido a Raquel. Es que me pongo muy ilusionada con este tema. Edlin, no sé cómo. Edlin Grael pregunta, ¿cuál ha sido un factor que motive a las personas a tener una apertura a realizar cambios en su estilo de vida para cuidar el medio ambiente? Muy bien, Edlin. Muy, muy genial tu pregunta porque fue mi tema de investigación en mi doctorado. Entonces, las experiencias más comunes, Edlin, son el contacto directo con la naturaleza, por ejemplo, eso que está en la foto, eso es lo que dijo mucha gente, no solo en mi investigación, pero mi investigación como confirma lo que otra gente ha encontrado en sus investigaciones, que es la importancia del contacto directo con la naturaleza, ¿no? Eso en la ciudad o en el campo, en viajes. Mucha gente habla del contacto las casas de su abuela o de su abuelo que todavía siguen viviendo en el campo, ¿no? Otras experiencias son la escuela, la universidad, cuando se habla de temas ambientales y en largo plazo, ¿no? Porque el desarrollo de una postura proambiental o de un compromiso proecológico, como lo decimos, o de estilos de vida sostenibles, no nacen de la noche para el día. Nadie despierta y dice, bueno, voy a cuidar el medio. Es algo que se pasa a lo largo de la vida. Entonces, contacto con la naturaleza, la lucha por justicia social. Mucha gente se involucra en acciones de defensa de pueblos originales, se involucra en la defensa de gente sin hogar, se involucra en la defensa de gente, bueno, en cualquier lucha social y en movimientos sociales, y desde ahí se involucra en la lucha ambiental también. La religiosidad, la espiritualidad también es una forma de acercarse a los temas ambientales. Hay religiones bueno, aquí en Brasil, religiones de matrices africanas, de la diáspora de los africanos, que son muy cercanas a la naturaleza o a lo mejor con vuestros pueblos originarios y bueno, con los africanos también. Tiene su cultura muy y su espiritualidad muy cerca a la naturaleza, ¿no? Las divindades, el sagrado está muy conectado con los entes de la naturaleza, el mar, los ríos, las montañas. Entonces, esos son temas que cuando la gente se acerca a eso, también les despiertas una sensibilidad. Viajes en general, viajar para otros sitios, ver otras relaciones, también es algo que motiva a la gente. Entonces, vean, Edlin, hay muchas experiencias que cambian, que ayudan, pero no son determinantes, ¿sí? Bueno, a la pérdida de un lugar que a la gente le gustaba. Entonces, hay gente que pierde un lugar que le gusta mucho, que tenía mucho, que le hacía mucha ilusión y, bueno, y al perderlo, se involucra en la lucha ambiental también. Entonces, son muchas posibilidades. De acuerdo. Bueno, Raquel dice, sí, muy interesante, gracias por la respuesta. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Gatlin dice muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno, para cerrar, y una pregunta que ahorita con lo que estaba comentando se me ocurrió fue, hay un acuerdo que establece esta parte de la educación ambiental entre países, pues, esta parte entre países de la educación ambiental para ayudar a crear una conciencia de ambiente, una conciencia de cuidar el medio ambiente. Mi pregunta va hacia si se tiene idea si esta parte de educación ambiental y para crear una conciencia ambiental del medio ambiente, o sea, ha generado algo, ha generado realmente un impacto como se tenía previsto, o ha quedado un poco más bien como en algo ilusorio, pues en algo que no se llegó a donde se esperaba, ¿no? Porque, o sea, yo estaba en verano, nosotros tenemos una asignatura de educación ambiental, ¿no? Entonces, un poco viendo esta parte de
los acuerdos y todo esto, pero uno dice, o sea, esto es cierto, pero ¿qué tanto de esto ha causado un impacto realmente? ¿Qué tanto podemos decir que esto ha traído resultados como se esperaba? Genial, genial. Muy buena pregunta, Gabriel. De hecho, bueno, yo hago parte de las personas que hacen una crítica a la apuesta ética como camino más importante para el cambio ambiental. Entonces, como les hablé, yo volveré a una lámina de mi ponencia porque tiene que ver con eso, que es la idea de la desigualdad socioespacial, ¿no? Entonces, cuando les hablo que el impacto en la naturaleza es diferente a depender de dónde están, bueno, el cambio de comportamiento, ¿no? Individual en nuestra esfera doméstica, en nuestras casas, es importante, pero no es suficiente. Entonces, lo que preguntas es totalmente pertinente, porque lo que podemos hacer desde de nuestro día a día, ¿no? De nuestra vida en nuestras casas, es muy poco. En Brasil, bueno, no sé en Panamá, a lo mejor algo semejante, pero en Brasil el uso doméstico, el uso en casa del agua corresponde, el uso doméstico, ¿no? De la gente en sus casas, el uso del agua es 9%, 9% del agua utilizada en Brasil es por el uso doméstico. Bueno, 9%. Si la gente economiza, podemos bajar un poquito, pero 80%, más de 80% es del agua potable, limpia, es utilizada por el agronegocio, la agroindustria. Es utilizada para cultivar, para ese tipo de cultivo, monocultura y exportación. Lo que os decía, ese tipo de cultura, ¿no? Entonces, es ese tipo de actividad que consume casi 80% de nuestra agua limpia. Entonces, bueno, yo puedo economizar mi agua, ahorrar mi agua de baño, pero eso sigue pasando. Y los alimentos que son producidos en esa industria, en la industria de la ganadería, no quedan en Brasil, son exportación. Entonces, si no luchamos por justicia social, por la distribución equitativa de los recursos, tampoco vamos a cambiar el escenario más amplio, ¿no? Porque es estructural. El problema es el capitalismo, es el sistema económico que tenemos que es muy injusto, que hace con que niños, perdón, trabajen. Eso es completamente inaceptable. Pero hay gente que gana mucho dinero con eso, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que avernos, porque el cambio, la educación ambiental tiene que pensar la justicia social también, ¿no? El equilibrio de la distribución de la riqueza en el mundo. Entonces, tenemos que tener ojos para eso, para la diferencia entre los más ricos y los más pobres, porque no es posible que en medio de una crisis humanitaria, sanitaria, 40% de los millonarios de América Latina estén más ricos. Es algo que debería hacernos pensar, ¿no? Sobre los impactos ambientales de esas diferencias. Entonces, es un hecho político, ¿sabes, Gabriel? Más allá de la voluntad individual de cada persona, es un hecho político, estructural, y tenemos que estar como conectados con ese tema también. ¿Te ayudé? Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, yo creo que eso sería por la tarde de hoy. Nos hemos pasado unos minutitos. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por exponer este tema tan interesante. Es un tema que, bueno, que como usted dice, hay que ir desarrollando poco a poco. Estamos en pañales todavía. Somos un país que tiene muchísimo medio ambiente, muchísimas costas, bosques. Entonces, pues definitivamente es algo que pues nos atañe a nosotros también. Así que creo que es algo
que podemos ir pensando, ¿no? Muchísimas gracias a todos también por participar la tarde de hoy, por regalarnos de su tiempo. Déjenme ahora, modo conjunto. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que con eso culminaríamos la conferencia. Sí, bueno, me gustaría agradecer, darle gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar desde Brasil hablando con vosotros sobre lo que hacemos en la psicología ambiental. Espero haber contribuido para que pensáis en ese camino dentro de la psicología, porque ¿tenéis alguna asignatura de psicología ambiental en la Universidad de Panamá? No. Bueno, lo vemos un poco con psicología social, vemos un poco también por la parte de, como le digo, educación ambiental. Entonces, por ahí se puede colar un poco este tema, pero definitivamente es algo que podemos desarrollar un poco más, ¿no? Qué bien. Entonces, yo creo que eso sería. Muchísimas gracias a todos y un gusto. Chao. Mucho gusto. Chao.